de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es un gusto tenerlos en una presentación de este libro. Voy a pedir amablemente al maestro Elie Granados Monroy que haga a favor de introducirnos a cada uno de nuestros ponentes. Buenas tardes, mi nombre es Daniel Granados Monroy y yo voy a tener el gusto de presentar a este excelentísimo equipo de trabajo que finalmente cada uno de ellos es de una formación, de una vertiente teórica totalmente distinta, pero no obstante me gusta considerarlos como equipo de trabajo, dado que aceptaron confluir con esta propuesta analítica, dialéctica, crítica de lo que es la obra de Wilhelm Reich, la psicología política. Yo les voy a presentar, voy a dar una pequeña introducción y posteriormente pues ellos van a hacer cada uno de ellos su aserción interpretativa. Empiezo con la doctora Marina Reyes, psicóloga experimental, egresada de la UNAM, doctorado en psicología clínica. Sus líneas de interés son la investigación cuantitativa y el desarrollo humano. Buenas tardes. Tenemos posteriormente al doctor Marco Antonio González, profesor investigador de la FES Iztacala y coordinador del Observatorio Universitario de Educación a Distancia. Tenemos a continuación al doctor Jorge Veraza, profesor investigador de la UAM Iztapalapa, de la carrera de Psicología Social. Él ha publicado los siguientes textos: Para la historia emocional del siglo XX, El siglo de la hegemonía mundial de Estados Unidos, Recepción crítica del malestar de la cultura de Sigmund Freud, Para leer al capital hoy, y Karl Marx, la técnica desde la perspectiva de la vida. Y finalmente tenemos al doctor Omar Manjarres. Él también es profesor de la UAM Iztapalapa, también es profesor de la licenciatura en Psicología Social y hace una labor maravillosa en cuanto a situación comunitaria. Es una gran persona, el doctor Omar. Bueno, entonces rápidamente, ¿cuál va a ser mi intro? En este caso voy a rescatar únicamente dos de las categorías que me sirvieron como elemento referencial en torno a la interpretación de las situaciones contextuales que estamos viviendo pues nosotros, México, en esta situación pues bastante problemática y distendida en la cual nosotros nos encontramos. Las dos categorías que tenemos principales que yo rescato de la obra de Wilhelm Reich, una lo ubico en la noción de neocolonia y la otra la noción de ideología. En este caso, bueno, aunque Reich no habla directamente de ese vocablo, pero finalmente las nociones de capital, de explotación, nos llevan a trasladar ese elemento teórico a la situación de México. Y en ese sentido decimos que México es una neocolonia, en el sentido de que finalmente nuestro país se encuentra supeditado a las instancias y capitales, pues en este caso de los proyectos financieros primordialmente de Estados Unidos. Para nosotros eso da mucha luz en cuanto a lo que van a ser los papeles que van a jugar las instituciones. Si consideramos que México es una neocolonia, entonces en ese sentido las distintas instituciones de educación, de salud, van a estar supeditadas al proyecto utilitario, en este caso de los capitales norteamericanos. Va a haber, obviamente, rangos de funcionalidad en cuanto a esas distensiones. Muchas veces únicamente va a ser paliativo. El punto principal es que van a servir de manera primordial a esas clases altas y en un sentido secundario a la población, a los habitantes de aquí. En cuanto a la noción de ideología, bueno, si en ese sentido decimos que este no es nuestro país, sino que es una neocolonia, asimismo decimos que nosotros no somos nuestra propia persona, sino que en este caso, vía los diversos servos simbólicos y fácticos, nosotros estamos hechos en ese tipo de entidades, en ese tipo de seres que se requiere pues, para mantener las condiciones de mercado. Primordialmente en cuanto a la productividad y en cuanto a la sumisión. Y pues bueno, quisiera comentar otras cosas más, pero finalmente pues están los compañeros invitados a la fiesta
y pues procedemos con ellos. Quisiera agradecer a muchas más personas, por cuestión de tiempo no lo hago. Hay compañeros de Iztapalapa, hay compañeros de la FES Zaragoza, está por ahí mi jefa de la UNILA, la profesora Liliana, hay mucha gente que quisiera agradecer. Solamente 3 personas que pues, por cuestiones de tiempo voy a comentar. 2 de ellas no están aquí por diversas circunstancias. Una de ellas es la maestra Gabriela Trejo. Ella es la jefa del área 2 de la carrera de enfermería de la FES Zaragoza. A ella es a quien yo le debo ser parte del proyecto FES, y finalmente este texto no existiría si no fuera gracias a ella, que me dejó ser parte de esto. Ella no se encuentra aquí por cuestiones laborales, pero uno de los agradecimientos principales es para ellos. El otro agradecimiento es para un señor que ya está en otros planos, Perfecto Monroy Vargas, mi abuelo, alguien a quien le debo mucho de lo que en este momento yo soy ahorita. Y finalmente a una señora, Lucía Araceli Monroy Ibarra, mi jefecita, que afortunadamente todavía está por aquí, de hecho está por allá, y pues agradecimientos. Y bueno, pues empezamos con lo que pueda comentarla la doctora Monroy. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues antes que nada, quiero agradecerle al doctor Granados esta invitación que me hizo, que me formuló para poder escribir y formar parte de este gran producto. Como él les explicó hace un ratito, pues no es el área en la cual me desempeño con mayor libertad, pero sin embargo creo que implicó un reto que si bien implicó mucho esfuerzo, creo que también me llevó justo a esta reflexión que él está buscando dentro del libro. Muchos de los conceptos que él toca aquí en este libro creo que son muy acertados en la actualidad. Si bien lo que dice es que pues un modelo que se repite, que probablemente como sociedad debemos de superar, ¿no? Y debemos de estar cada vez logrando mejores objetivos. No se está logrando y se replica a lo mejor con otro tipo de variables, con otro tipo de circunstancias, pero que seguimos inmersos en estos mismos ciclos, ¿no? El doctor les decía acerca de mi interés por el desarrollo, ¿no? El desarrollo también tiene ciclos, y eso me facilitó mucho la lectura de este libro y poder encontrarle justo esa causa. Otro de las aportaciones que a mí me deja su lectura es la referencia que hace justo a la actualidad, a que debemos de enfrentarnos a esta realidad, que asumimos roles, que formamos parte de un sistema, pero que nunca tenemos esta actitud crítica, esta actitud reflexiva, ¿no? Y que estamos suprimidos por ciertos elementos que tienen un objetivo en particular y que lo consiguen, ¿no? Que finalmente también somos más aquellos que podemos hacer ese cambio, ¿no? Y lo transfiero un poco hacia lo que son los estudiantes, quienes para quien también está dirigido este libro. Y creo que es un muy buen ejercicio de reflexión, ¿no? En lo personal, a mí me complace formar parte de él, pero también el ejercicio que yo hice de poder escribir, de poder entenderlo y de poder transmitir justo en el prólogo lo que el doctor quería decirnos, fue muy satisfactorio para mí. Forma parte, les digo, de esta experiencia. Él estuvo siempre atrás de mí pidiendo esa colaboración, de la cual estoy muy agradecida, y me inspiró no solamente a formar parte de este ejercicio, sino a lograr más, ¿no? Y creo que justo eso es lo que se pretende en el libro, ¿no? Entonces voy a cerrar. Creo que tenemos también poco espacio y darle oportunidad a los demás ponentes, pero mi participación creo que se puede resumir en esta frase que elijo del prólogo, que dice: el análisis que hace el doctor Granados respecto a Wright
Representa la oportunidad de tomar un espejo viejo y ver nuestro reflejo, o comprar un espejo nuevo y usarlo por muchos años. Gracias. Bueno, pues empecé tomando unas notas y terminé haciendo un pequeño ensayo, con los cuales los voy a volver, no quiero llevarme más de 10 minutos en la lectura. Antes que otra cosa, deseo agradecer la amable invitación que me ha hecho el autor, Eric Daniel Granados Monroy, para presentar este interesante documento en el marco de la 38 edición de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería de la UNAM. Lo primero que quiero resaltar es el compromiso intelectual del autor con su tema de estudio. Debo decir que Daniel fue mi estudiante en algunas clases que tuve el gusto de impartir en mi querida UAM Iztapalapa, y siempre se distinguió por su postura crítica en las discusiones en el aula. Es decir, era un poco guerroso. Uno de los debates más interesantes que tuvimos fue cuando cuestionó la postura desde el poder científico para mantener el status quo en autores como Tocqueville y Moscovici, planteamiento bastante rupturista e inédito en un alumno de Psicología Social e Información. Ya saben ustedes que a los dioses no se les cuestiona, era algo raro escuchar las críticas del salón. Después cuestionó la lucha académico-política que existe dentro de la estructura del Departamento de Psicología Social de la UAM Iztapalapa y la necesidad de hacer de la psicología social un verdadero instrumento de cambio social. Me llamó la atención su postura crítica, y eso siempre ayuda a los profesores a afinar los planteamientos teóricos y a argumentar más sólidamente si nos es posible. A mí las personas rebeldes me causan, me gusta tenerlos en el salón, lo cual se agradece. Testimonia esta referencia el hecho de que el autor dedica en su libro un capítulo a cuestionar y discutir los planteamientos teóricos de uno de sus profesores, el doctor Jorge Veraza, que está aquí presente. Entonces es un hecho también curioso que alguien le dedique un libro a un profesor para discutir los planteamientos de su profesor. Bien, entonces como pueden ver, el libro es un libro singular. Bueno, volviendo al libro, debo decir de manera inicial que, aunque suene paradójico, la recuperación psicológica de los desarrollos psicoanalíticos de Freud y de las diferentes escuelas expulsadas del tutelaje del Gran Padre, como lo es el extraordinario caso de Wilhelm Reich, refresca y amplía la capacidad explicativa de las diversas escuelas y tradiciones de la psicología social, llámese norteamericana, europea, posmoderna o latinoamericana. No se trata, como en la metáfora bíblica, servir vino nuevo en odres viejos, sino entender que la comprensión más amplia de los fenómenos psicosociales requiere de un aporte explicativo que se ancle en la dimensión cultural inconsciente, difícilmente reconocible, sin aplicación de un método intelectual y teórico que devele el sentido profundo de la cultura. El autor hace una revisión de algunos de los principales escritos del autor austrohúngaro, como Análisis del carácter, Psicología de masas del fascismo y la revolución sexual, y propone un análisis crítico de los conceptos principales, después los desarrolla y posteriormente los critica y aplica a diversas situaciones de la realidad política mexicana, además en un tono muy fuerte. Como es bien sabido, Wilhelm Reich planteó diversas teorías que molestaron a diversos estamentos de los grupos de poder dominantes. Ya mencionamos que fue expulsado por Don Sigmund, pero también fue expulsado por el Partido Comunista Alemán. El partido nazi lo persiguió, y los macartistas en Estados Unidos también lo persiguieron y lo refundieron en la cárcel, acusándolo de esquizofrénico, en donde murió de un ataque cardíaco. O sea, la vida de Reich también fue una vida de persecución. Hay varias nociones de la teoría reichiana que fueron retomados por otros autores freudmarxistas, y las denominaron de diversas maneras. De hecho, el freudmarxismo es una necesaria línea de estudio y desarrollo para el reconocimiento de la realidad social y como método para alentar el cambio social, económico y político.
Algunos a los que se refiere el autor son la maquinaria legal, la maquinaria coercitiva y la maquinaria ideológica, en la que participan las instituciones de educación, la iglesia, la estructura política, los medios de comunicación, la familia y el matrimonio, como agentes ideológicos, bueno, lo diría Althusser, del Estado. Aquí existe un interesante proceso inconsciente y que es ignorado en muchos planteamientos de psicología política. La lucha por modificar el régimen político no solo debe operar en los grupos que ejercen la acción política, sino en las instancias de socialización y generación del predominio de la cultura dominante, cuyo labor es inconsciente y bastante eficiente. La marcha del millón de hombres afroamericanos en Estados Unidos en 1995, la que Spike Lee hizo una película muy interesante, Súbete al autobús se llama, dejó en descubierto que el cambio social debería pasar por romper con el machismo y la discriminación intergrupal entre los afroamericanos, ya que son elementos culturales fuertemente arraigados. No solamente es la lucha política, sino otros elementos culturales que sustentan, que están más arraigados en la lucha política y que hay que combatir. Romper el sometimiento de la vida sexual promovida por el capitalismo fue una contribución relevante de Reich a las luchas libertarias, particularmente la de 1968 en muchas partes del mundo. Enfrentarse a la represión sexual que se materializa en tipos mórbidos del carácter y en nudos corporales que no permiten el flujo del orgón es una lucha política por el derecho al disfrute pleno del cuerpo. Esta bandera no puede presentarse de forma independiente en las movilizaciones políticas y va implícita en todo proyecto por trascender el capitalismo. Un aspecto final que me parece importante mencionar es el reconocimiento de que el orgón puede ser liberado a través de un procedimiento de manejo de energía a través de una máquina, el acumulador de energía orgónica, capaz de hacerlo circular a lo largo y ancho del cuerpo. La aproximación física al similar concepto teórico de libido acuñado por Freud fue analizado y parcialmente avalado por Einstein, pero la liberación de la expresión sexual fue asumida como una amenaza por el poder político norteamericano. La máquina fue decomisada por el FBI y Reich fue tachado de loco y, como lo mencioné anteriormente, puesto en prisión. Resulta evidente que las categorías desarrolladas por Reich y descritas por Daniel Granados son muy pertinentes en el análisis de la realidad política en México. Sin pretender alcanzar la intensidad del autor en sus disquisiciones y críticas políticas plasmadas en el libro, resulta necesario hacer un estudio de los fundamentos psicológicos inconscientes que determinan el modelo político dominante en nuestro país para develarlo y denunciarlo. Hay una manipulación simbólica de la asociación política que mal gobierna México, PRI, PAN, PRD y grupos vinculados, y que muchos de sus mecanismos de asegurar su permanencia tienen que ver con la manipulación psicológica más profunda de miedos, aspiraciones, principios, creencias y valores que también son construidos externamente a la sociedad. Es menester entonces la liberación de los grupos explotados y sometidos a esa manipulación simbólica y real para que lleven a cabo los cambios culturales que acaben con el machismo y todo tipo de relación desigual de poder. Solo me resta decir que el libro cumple exitosamente con varios propósitos. Es una excelente introducción crítica a la obra de Wilhelm Reich, es una propuesta de renovación para establecer una psicología política que se comprometa con el análisis de una realidad velada y establecida perversamente por el sistema capitalista de producción. Es una provocación a distintas psicologías sociales asépticas o que se dicen comprometidas con el cambio, pero en las que hay ausencia de un planteamiento que promueva el cambio del estatus por medio de estrategias de toma de conciencia. Finalmente quiero agradecer al autor, Eric Daniel Granados Monroy, por haber asumido con pasión, me consta, la elaboración de este libro, que gestó con mucho entusiasmo, seguramente inspirado por la misma pasión que mostró Reich en alcanzar sus metas ante las peores adversidades, y por la oportunidad de comentar brevemente su libro, de intercambiar puntos de vista con mis colegas y por permitirme estar en este magnífico escenario de mi casa, la UNAM. Muchas gracias, enhorabuena y los invito a comprar el libro. Bueno, pues mucho gusto de estar con ustedes y agradeciendo a nuestro amigo Eric Daniel Granados la invitación. Pues inicio. Vean ustedes, la editorial de la jornada del día de hoy
es sumamente interesante. Supongamos que tenemos al paciente, le tomamos el pulso y decimos, puta madre, sufre de fascismo múltiple. ¿Ah? Entonces, diríamos, bueno, ¿cómo es eso? Bueno, fíjense ustedes, hace unos cuantos días, tendrá más de 2 semanas, que Enrique Peña Nieto, ay, que van a revisar el TLC. Trump dice que, ay, pero nos van a quitar el TLC, ¿cómo va a ser posible? Bueno, el TLC literalmente ha destruido, ha hecho pomada a México, y de pronto buena parte de los mexicanos estamos muy preocupados porque van a quitar el TLC y hay que apoyar que no nos lo quiten. Bueno, así estaban las cosas hace 2 semanas. La cosa va avanzando, y en el editorial de la jornada de hoy nos enteramos que Trump acusa a Obama de que a lo mejor estaba interviniendo los celulares de Trump en el tiempo de las elecciones, y cuando pues se descubrió que Hillary fue intervenida y le encontraron algunas cosas feas, pero dijeron, defendiendo a Trump, el FBI, la CIA, etcétera, dijeron que posiblemente los rusos eran los que habían hackeado y que posiblemente había una relación entre los rusos y Trump para hundir a Hillary, que por eso fue que ganó. Bueno, entonces ahora Trump revira y ataca, acusa a Obama. El FBI dice que mejor que esa denuncia la Suprema Corte la eche abajo, porque no hay evidencia de que haya pasado eso. Y lo curioso es que la jornada se posiciona tanto en artículos de sus páginas como en la página editorial, y dice que es muy grave que Trump que ande haciendo estas acusaciones tan irresponsables, ¿no? Y que se está metiendo en un problema, y que además que francamente está poniendo dinamita en la institucionalidad norteamericana, la Suprema Corte, el FBI, la CIA, porque si Obama supuestamente intervino en los teléfonos, eso tuvo que hacerlo ayudado por las agencias de inteligencia de Estados Unidos. Y entonces que eso está muy mal, porque Estados Unidos es la potencia hegemónica mundial que mantiene el equilibrio de todo el mundo. Entonces, que hay estos problemas al interior de la administración Trump, pues desestabiliza Estados Unidos, pero como Estados Unidos tiene las riendas del mundo, pues eso desestabiliza al mundo. Entonces nosotros tenemos que levantar una protesta y estar muy atentos y estar completamente en desacuerdo en que ocurran este tipo de asuntos, ¿no? Y pues hay que defender a la institucionalidad de Estados Unidos, especialmente, digamos, al FBI y a la CIA. Está cabrón, ¿no? O sea, ¿cómo? Que un periódico de izquierda esté invitando a que defendamos los mexicanos al FBI y a la CIA, al señor Obama y a otras partes de la institucionalidad norteamericana. Bueno, yo pienso que está pasando algo muy extraño a nivel de las representaciones sociales, como para que racionalmente, bueno, o alguien haya armado el editorial de una manera que parezca convincente para el público, ¿no? Entonces, tenemos un gran peligro de fascistización del mundo y especialmente de Estados Unidos con la presencia del señor Trump en la presidencia. Estaba peor que llegar a Hillary.
que ya le quería romper la madre a los rusos y también a los chinos, y que ya íbamos por la Tercera Guerra Mundial con ella. Bueno, aunque ella sí es feminista y sí quiere a los latinos y en fin, pero el discurso dual es también una de las características de las proposiciones fascistas. Y eso llega a México, antes de que llegue a México, otro gran poder de fascistización son los medios de comunicación en Estados Unidos, que están moviendo a gran cantidad del público norteamericano para enfrentarse a Trump, pero manipulando sus opiniones. Y esas dos opiniones, pero esa misma manipulación, llega a los medios de comunicación mexicanos para que surjan posicionamientos como el de La Jornada, encaminando a que los mexicanos defendamos el TLC, paso número 1, paso número 2, que estemos defendiendo al FBI, a la CIA, a Obama, etc. Pues personajes e instituciones que vienen desangrando a México hace 150 años. Bueno, el gobierno de Estados Unidos, la CIA no sabía, y Obama tampoco había nacido, pero es una lista, es toda una cadena de asuntos. Y eso, simplemente para saber cómo se va a mover la fascistización en México por cuenta del PRI, del PAN, etc. Todavía acompañamiento al frente y la guerra contra el narcotráfico. Simplemente el contexto es de múltiples síntomas de fascistización. El paciente somos nosotros, hay indicios inquietantes y es muy importante que todas estas situaciones de fascismo a nivel económico, político, geopolítico, militar, pero también psicosocial, sean develadas, sean denunciadas, aprendamos cómo reconocer esta serie de situaciones para defendernos, organizarnos, salvar la libertad. Hace un rato estaba a punto de hundirse el planeta por el calentamiento global, parece que todavía estamos en eso, a ver cómo nos salvamos, pero de pronto, con mayor urgencia, está a punto de sucumbir buena parte de las libertades humanas por una fascistización múltiple que está floreciendo por todos lados o simplemente está en putrefacción organismo y nosotros somos lo que queda de vida. Y es lo que les quiero decir para enmarcar la muy pertinente publicación de estos fundamentos de psicología política de Wilhelm Reich. El texto central reconocido es justamente la psicología de masas del fascismo, y que la FE Zaragoza y la UNAM propicien el trabajo de Eric Daniel Granados Monroy para la publicación de este libro, que es de divulgación, que ayuda a los estudiantes, maestros, etcétera, a acercarse a una obra tan fundamental como la de Reich y tan actual, tan vital para este momento tan difícil que estamos viviendo la humanidad en su conjunto, los mexicanos en particular. Pues es lo que les quiero comunicar, trayendo a cuento La Jornada. Hola, buenas tardes. Omar Manjarres, Juan Zapalapa. Agradezco al autor, Eric Daniel, y a la FE Zaragoza, UNAM, que me hayan invitado a tratar de convencerlos a ustedes acerca de un libro que puede ser interesante para interpretar el contexto contemporáneo o para otros temitas que hay ahí encubiertos también, a los cuales haré yo referencia. Este texto identifica los conceptos principales de la perspectiva de psicología política formulada en el primer tercio del siglo XX en Austria y Alemania, y se describen ejemplos de la pertinencia de dichos conceptos acerca de su recuperación
para interpretar fenómenos sociopolíticos actuales, como ya ejemplificaste. Se razona sobre la importancia de actualizar a Reich como una fuente de renovación para las ciencias sociales en este siglo XXI. Los conceptos principales del enfoque de Reich, que son los pilares con los que elabora diferentes tipos de teorías a lo largo de su vida, como pulsión vital o energía después, racionalidad o irracionalidad, y proceso ideológico como análisis del carácter que mencionaste, o democracia laboral, que ya es la parte final de su obra, los emplea Eric para tratar de caracterizar cómo se organizaron diferentes tipos de procesos y se aplicaron a los ámbitos sea político, laboral, educativo, religioso, comunicativo, familiar o de pareja. Ese es el primer capítulo en general, así súper descrito. En el segundo comenta críticamente uno de los pocos textos publicados en este siglo dedicados a examinar la importancia de las afirmaciones de Reich para la comprensión de los problemas del mundo de hoy, al que ya hicieron referencia, que es de autoría de Jorge Veraza. En el capítulo 3 se emplea una forma de exposición distinta, en donde abandona el formato proposicional y organiza una serie de esquemas y diagramas con los cuales trata de exponer sintéticamente los puntos de vista de Reich y empujarnos a tratar de reflexionar con ellos. Y finalmente hace una revisión muy puntual del valor crítico del libro de Psicología de Masas del Fascismo. Es importante subrayar que, a diferencia de los textos que se publican en Estados Unidos y en Europa, Eric lo que hizo fue resaltar la dimensión sociopolítica de la obra de Reich. Lo que hemos visto que se publica sobre todo en Estados Unidos es Wilhelm Reich como biólogo, o la pulsación de Wilhelm Reich a la neurodinámica como psicoterapia. Otra cosa que me pareció interesante es que está lleno de ejemplos, como dijeron muy bien, exacerbadamente críticos. Allí me vas a perdonar, ahí está lo que ya te había comentado. Creo que sería importante para todos nosotros hacer unos equipos de investigación más amplios que los que estamos aquí sentados, para tratar de ilustrar empíricamente cómo esos conceptos reichianos se aplican a la diversidad de sociedades que hay en México, a enamorar la amplia diversidad de problemas, más allá de las ilustraciones, para tratar de comprender mejor cómo es el funcionamiento de los diferentes tipos de crisis que estamos viviendo, ¿no? Otra cosa que me pasó curiosa con este libro fue que me di cuenta, nosotros tenemos algunas materias de psicología política en la UAM y jamás ni por equivocación leeríamos a Reich, ¿no? Leemos de todo tipo de psicologías políticas, no a Reich, quizás porque en esas dinámicas extrañas que tienen las escuelas de psicología hay una parte de psicólogos, de profesores que son psicoanalistas y que en algún tiempo fomentaron la lectura del freudomarxismo, y entonces eso haría que se renovaran o se reagilizaran pleitos que por lo menos, si no se resolvieron, se quedaron guardados durante algunas décadas. Quizás lo más interesante de todo esto sea que este esfuerzo de recuperación de Reich nos pone en la pista de la recuperación de cuestiones que han estado en la historia del pensamiento occidental desde sus orígenes, en términos de las relaciones entre procesos orgánicos o procesos biológicos y procesos sociales o culturales. Aunque es un esfuerzo personal la obra de Reich, y es un debate en el que él logra, por decirlo así de alguna manera, clarificar ideas de Freud en términos de cuál es la naturaleza del ser humano. Si ustedes recordarán, Freud decía que había una especie de animalito salvaje allí que había que reprimir, y que para eso la moral, sobre todo la moral sexual, se ocupaba de a través de la represión permitir el surgimiento del yo. Y Reich aclara que debajo de esa capa
de salvajismo, de animalidad, que había otra capa de profunda socialidad, de profunda sociabilidad, que era lo que nos había hecho finalmente humanos. Y por suerte, las ciencias sociales del siglo XX y lo que va de este siglo han documentado en muchísimos campos, incluyendo neurociencias, el hecho de que el cerebro humano se desarrolló para poder gestionar precisamente el vivir en grupos cada vez más grandes, lo que se conoce ahora como ese campo de neurociencia social o neurociencia social cognitiva, o una gran variedad de investigaciones que han proporcionado documentación empírica, que es el punto en donde yo señalaba la necesidad de pasar de las ejemplificaciones, de las ilustraciones, a investigación que muestre qué es lo que está pasando ahí con esas temáticas, en términos de acumular investigación empírica sólida, vigorosa, fuerte, bien documentada. Y entonces Reich plantea cómo es que la convivencia moldea la neuro y la sinaptogénesis, aunque en palabras de un investigador de la teoría política y sexual y de psicológica de inicios del siglo XX, o sea, no le alcanza el repertorio lingüístico, no le alcanzan las herramientas de investigación para poder caracterizar esto que les acabo de decir, que es algo que la neurociencia social hace y nos enseña en diferentes espacios de nuestras escuelas, de la misma manera que, por ejemplo, la epigenética del comportamiento ya había sido anticipada por Piaget en los procesos de psicogénesis de la inteligencia de otra manera. Creo que es más importante también recordar que estos esfuerzos por vincular procesos biológicos a procesos sociales, culturales, es algo que ya está implicado en las diferentes obras de Aristóteles, por ejemplo en la política, en donde hace constantes referencias a su teoría del alma o a su ética nicomaquea, o claramente en el libro 9 de la República de Platón, en el segundo y tercer párrafo, en donde se muestra claramente cómo la teoría psicológica forma parte de la teoría política que está tratando de desplegar en ese momento ese autor fundador del pensamiento occidental. Para que no se imaginen ustedes que somos paleros y que estamos tratando de promover el libro a como dé lugar, en realidad yo no tenía una idea muy clara de qué era lo que tenía que hacer, cómo tenía que hablarles. Por suerte me echaron al final y entonces más o menos me orienté. Otro tema, además del que propusieron, además de los que ustedes propusieron, me parece la importancia de investigar con investigación empírica sólida esta cuestión de la liberación sexual. ¿Qué demonios es eso de la liberación sexual cuando vivimos en una época en donde impulsamos, propulsamos hasta los bebés, tratamos de sexualizar y al mismo tiempo reprimimos simultáneamente? Ya va a acabar. Al mismo tiempo estamos inundados de prostitución, pornografía, hoteles y moteles llenos los fines de semana que trabajan solo por 8 horas, embarazos adolescentes y divorcios por infidelidad. O sea, ¿qué está pasando ahí con la sexualidad? ¿Cómo es que tenemos que actualizar las categorías y la investigación en general, biomédica y de otros tipos? Creo que también hay que sumar a la discusión los enfoques sobre el patriarcado, que es en donde se ha identificado la jerarquía social más antigua inherente a nuestra especie. Ya para terminar, quisiera leerles directamente un pedacito del capítulo 11 de Psicología de Masas del Fascismo, para que vean cómo tiene que ver mucho con lo que acaban de decir, ¿no? Con la restricción de que era su crítica era, o su reflexión de investigación era principalmente teórica, y lo que yo los estoy invitando a hacer es documentar empíricamente sus intuiciones. Las condiciones sociales han vuelto a adquirir fluidez en todas partes. La caída del trumpismo, del racionalismo político estadounidense ha inaugurado este proceso. Tarde o temprano le seguirá la caída del irracionalismo político europeo. El proceso de la reconstrucción social en Europa comenzará con un vacío en la vida social caracterizado esencialmente por un caos político. Hay que preparar a tiempo el cumplimiento del deber social del trabajo por parte de los trabajadores de todas las profesiones
y organizaciones. No hay que suponer que alguno de los partidos políticos tradicionales o de los nuevos que se vayan creando será capaz de gestar un reordenamiento efectivo y racional de las condiciones sociales. Por eso es necesario que, en cuanto las circunstancias lo permitan, los representantes más destacados y prudentes de todas las ramas laborales de vital importancia, no atados a ninguna línea política, se reúnan en conferencias nacionales e internacionales para discutir y resolver las tareas prácticas de la vida individual y política de la que son responsables. Desde hace tiempo ha quedado claro y de modo independiente en diversas partes de Europa y América que la responsabilidad de todo el desarrollo futuro recae pura y exclusivamente sobre el trabajo vitalmente necesario de todas las ramas profesionales. Esto es, sobre las espaldas de sus representantes y no sobre alguna corporación que solo se caracterice por su orientación ideológica. O sea, estoy tratando de comunicarles cómo esta ahora en auge crítica a la partidocracia ya había sido expresada cabalmente y había puesto la importancia de regresar al trabajo vivo. De nuevo reitero mi invitación a investigación empírica sólida que permita actualizar los conceptos que este señor tuvo a bien imaginar a principios del siglo pasado y que él, Daniel, tuvo a bien rescatar para nosotros a principios de este siglo. Eso es lo que yo quería comunicarles. Muchas gracias. Pues quería yo dar un espacio para preguntas y respuestas, pero ya no hay, ya nos están pidiendo desalojar la sala, y es sumamente útil para todos establecer un diálogo, pero ya son 2 minutos para que nos saquen de la sala. Entonces no me queda más que agradecer a mis ponentes y que mejor con una constancia de parte del doctor Víctor Manuel Mendoza Núñez, director de la FES Zaragoza. En primera instancia al maestro Jesús Omar, al doctor Jesús Omar Manjarres Ibarra. Al doctor Jorge Meraza al doctor Marco Antonio González Pérez, Ana María Reyes Sandoval y al maestro Eric Daniel Granados Monroy. Bueno, para aquellos que estén interesados en el libro cuesta 150 pesos. Si quieren ustedes conversar con los ponentes, tenemos todavía 5 minutos en lo que nos van a trabajar. Gracias por estar con nosotros y con esta exposición tan agradable, tan erudita, cerramos la FES Zaragoza en la participación de la Feria del Libro precisamente de nuestra capital. Gracias por este privilegio.